La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips. Se disuelven en la boca. ¡Sin bajo! ¡Sin bajo! Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips. A finales de los años 60 y principios de los 80, nuestro país vivió una época muy oscura y llena de corrupción e injusticias. Nos referimos a la llamada Guerra Sucia, término utilizado para hacer referencia al uso desmedido de la fuerza por parte del gobierno hacia sus opositores, movimientos sociales, organizaciones político-militares y sus simpatizantes. Los integrantes de los grupos nacionales que optaron por modificar las condiciones políticas del país recurrieron a las armas. Fueron también considerados como objetivos de aniquilamiento. Las operaciones militares y policíacos con los que eran perseguidos pretendían el encarcelamiento sin motivo, persecución política, secuestros, tortura, desapariciones forzadas, manipulación de medios de comunicación, censura, corrupción, represión, detención de familiares y asesinatos. No solo las instituciones militares eran controladas por el gobierno para reprimir a la población, sino que también la procuración y administración de justicia y la representación popular fueron utilizados como estructuras criminales con cuyos recursos discretamente se realizaron y protegieron crímenes, que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a los combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra, ni darles el trato como tales. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la DFS era el organismo que manejaba la policía secreta del gobierno mexicano, acusada desde su origen de ser el aparato represivo del régimen en contra de las organizaciones de oposición, particularmente contra los movimientos de izquierda, tanto políticos como armados que surgieron durante los decenios de 1960 y 1970. En 1947 surge con la Dirección Federal de Seguridad DFS. Si bien la DFS en su inicio no registró la presencia de militares, solo la de policías provenientes de varias corporaciones, después se incorpora a 10 de los mejores oficiales egresados del heroico colegio militar. La DFS realizó acciones de policía política como el control de la disidencia política, vigilando, eliminando enemigos políticos, coordinando información de operativos de búsqueda y aniquilamiento de los movimientos guerrilleros. Todo lo anterior como parte de la política de Estado, considerada como de seguridad interna. Un personaje importante fue Bernardo Gutiérrez Barrios, quien estuvo al frente de la corporación de 1952 hasta 1977.
La información de estas dependencias, en especial la de la DFS, provenía de una gran cantidad de fuentes: vigilancia y seguimiento de personas de interés, información de agentes encubiertos e informantes confidenciales, intervenciones telefónicas y micrófonos remotos, revisión de correo postal y señales de radio, compilación de materiales escritos, noticias, folletos, entre otros. Es importante destacar que estos informes también eran elaborados con información obtenida por medio de tortura y la coerción. Con la información obtenida, el personal del archivo de la DFS se encargaba de elaborar fichas catalográficas, que servían como nodos de acceso de la información a partir de los nombres de organizaciones y personas. Estas fichas permitían el fácil acceso a los expedientes individuales, lo que posibilitaba que los agentes de la DFS realizaran seguimientos detallados sobre las actividades de grupos de interés para el Estado. El predominio de la DFS en materia de ejercicio de persecución, detención, tortura y encarcelamiento de los disidentes políticos llevó a concentrar la ejecución de la violencia en esta organización, siendo una participación activa ejercida durante el periodo conocido como Guerra Sucia, que consistió en la utilización ilegal y clandestina de los aparatos de seguridad. En consecuencia, fue así como en la entrada de la década de los años 60 en Guerrero tuvo lugar una movilización política que buscaba la destitución del entonces gobernador, el general Raúl Caballero. En ese entonces, el PRI era el partido dominante en el poder mexicano. Llevaba años manteniendo la silla presidencial y las gobernaturas de los diferentes estados del país. México vivía en una falsa democracia, que era tolerable por el crecimiento económico que estaba teniendo la industria nacional. Si bien había una producción exitosa, las ganancias las acaparaban los grupos caciquiles en complicidad con los comerciantes, lo que llevó a la movilización y protestas de varias organizaciones productoras campesinas en contra de las autoridades regionales, quienes aumentaban los impuestos para acaparar las ganancias. Ante estos movimientos, el gobierno comenzó una persecución y censura de todos estos ideales políticos, que iniciaba en una época marcada por las desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y asesinatos. A este periodo del tiempo se le conoce como la Guerra Sucia. Los expertos lo consideran como una guerra de baja intensidad, la cual sucedió durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. La cancelación de un espacio de negociación por parte del Estado mexicano con los grupos disidentes y opositores llevará a ejercer una violencia que se verá incrementada y sofisticada para justificar el orden y la paz social. El uso de la violencia parecería tener el objetivo de amenazar a la población para evitar la crítica, la oposición y la disidencia. Los operativos militares y los grupos paramilitares masacraron a gran parte de la población perteneciente a los movimientos guerrilleros, con acciones descontroladas y enmarcadas dentro de la violencia institucional, con graves anomalías a los derechos humanos. En varios operativos no se intentó detener a los integrantes de estos grupos, sino tirarles a matar. Esta forma de exterminio se complementó con otros mecanismos en los que se tomaban rehenes, varios de los cuales terminaron desaparecidos. O bien, después de torturar y desaparecer temporalmente a sus víctimas, los entregaban a la autoridad después de obtener confesiones obtenidas por medio de la tortura, para que sirvieran como base de declaraciones inculpatorias, con los que mantenían a los detenidos que lograban salvarse de la desaparición permanente.
Como consecuencia de las violentas medidas usadas por el gobierno mexicano, comenzaron a surgir diferentes guerrillas a lo largo del país. Chihuahua, Jalisco, Guerrero y el centro del país serían los principales escenarios durante la Guerra Sucia. Entre los años 60 y 70 fueron creadas alrededor de 29 organizaciones guerrilleras por todo el país. Los familiares de personas desaparecidas y todo tipo de redes solidarias se organizaron, marcharon, gestionaron liberaciones, exhibieron pancartas y fotografías y denunciaron en foros internacionales los abusos del Estado. Con el tiempo, estos grupos articularon un discurso que fue adquiriendo textura jurídica en el lenguaje de los derechos humanos y del derecho internacional hasta instalarse. Las desapariciones sufrieron mutaciones y ampliaciones conforme a otros sujetos sociales las que necesitaban para reclamar atención y justicia. En paralelo, la lucha social permitió a muchas víctimas de desaparición forzada recuperar su libertad y a familiares recibir los cuerpos sin vida de otras tantas. No obstante, no son pocos los que continúan desaparecidos sobre el Estado mexicano, cuyas instituciones espiaron, capturaron, ocultaron, torturaron y asesinaron a miles de personas. Recuperar su libertad recaía en la elección del gobierno. Los estimados sobre las víctimas de este delito varían en gran medida. En 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado registró un total de 797 casos de desaparición forzada. Testimonios. Sofía Cortés, esposa de Jesús Olivera. Cuando fue a llevarle un zarape, su esposo fue violada por el capitán y un subteniente estando su marido presente. Amarrado de manos y pies y encañonando para que no se moviera. En Tlaxcali, Tlahuaca, el ejército llegó a la milpa de Custodio Altamirano Molivera, donde lo patearon y le quebraron 3 costillas, exigiéndole que entregara a Genaro. Los hermanos Adelaido y Leonides Mauricio Arriaga fueron tan severamente torturados que uno de ellos murió cuando lo estaban atendiendo sus familiares. Y Adelaido, que se salvó de milagro porque se rompió la cuerda con la que lo colgaron, padeció las secuelas de la tortura por el resto de su vida. Querían información sobre Genaro Vázquez. Cuando de ti me enamoré, anoche yo me enamoré. Lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad.